La tarde en la granja transcurría lentamente. La luz del atardecer se alargaba sobre la tierra, filtrándose entre las hojas y cubriendo la pequeña casa con un tono dorado y suave. El viento soplaba ligero, trayendo consigo el olor de la hierba seca y el sonido de las gallinas moviéndose en el corral. Todo seguía en calma como cualquier otro día, pero dentro de Alex no había paz. Estaba de pie en el patio junto a la cerca que acababa de reparar hacía poco. En su mano tenía una hoja de papel ligeramente arrugada por la fuerza con la que la había apretado el resultado del hospital. Sus ojos se detenían en aquellas líneas familiares, pero que ahora tenían un significado completamente distinto. La había leído muchas veces, demasiadas, hasta que cada palabra parecía grabada en su mente. Embarazo de 5 semanas. El corazón se le encogió levemente. No sonrió, no porque no estuviera feliz, sino porque aquella felicidad era tan grande que no sabía por dónde empezar. Después de todo lo que Tuna había pasado, los días en que estuvo agotada, las noches sin dormir, los momentos en que se desplomó frente a él, había llegado a pensar que con que ella se recuperara era suficiente. Pero ahora había otra vida creciendo dentro de ella. Alex respiró hondo, levantó la mirada hacia la casa. La puerta seguía entreabierta. Dentro, Tuna descansaba. Ella no lo sabía, o quizá sentía algo, pero aún no se atrevía a creerlo. ¿Es esto un regalo o una nueva prueba? Ese pensamiento cruzó por su mente y le hizo sentir un peso en el pecho. En el porche, la señora Min estaba sentada en su habitual silla de madera. En sus brazos estaba Henry, el pequeño, que intentaba dar sus primeros pasos. De vez en cuando soltaba una risita cuando lograba mantenerse en pie unos segundos antes de caer de nuevo en sus brazos. Despacio, despacio. Muy bien. Su voz era suave, llena de cariño. La risa de Henry llenaba el silencio del lugar y hacía que todo se sintiera más cálido. Alex observó esa escena, un instante muy breve, pero suficiente para ablandarle el corazón. Una familia que parecía ya completa y, sin embargo, estaba a punto de cambiar. Comenzó a caminar lentamente hacia la señora Min, paso a paso, sin prisa, pero sin poder detenerse. «Mamá», la llamó en voz baja. La señora Min levantó la vista. Sus ojos captaron de inmediato que algo no estaba bien. «¿Qué pasa, hijo?». Alex no respondió enseguida. Se quedó ahí. 1 segundo, 2 segundos. Luego le tendió el papel, sin decir nada. Solo lo extendió hacia ella. La señora Min frunció ligeramente el ceño. Tomó la hoja. Sus ojos recorrieron las líneas. Al principio, todo normal. Pero luego, su mirada se detuvo. Su cuerpo se quedó inmóvil. Los dedos que sostenían el papel comenzaron a temblar levemente. El aire pareció quedarse en silencio. Alex la miraba, sin hablar, solo esperando. Un instante que parecía no terminar nunca. Entonces habló, muy despacio. «Tuna está embarazada». No hubo una reacción inmediata. La señora Min se quedó allí, en silencio, como si aún no lograra comprender del todo el significado de aquellas palabras. Pero entonces, algo cambió en su mirada. Sus labios temblaron levemente. Sus ojos pasaron del papel a Alex, y luego hacia la casa. ¿Dónde estaba Tuna? Es verdad, su voz era tan baja que casi parecía un susurro. Alex asintió. No dijo nada más, solo ese gesto, pero fue suficiente. Suficiente para que todo se volviera real. Las lágrimas empezaron a aparecer. Sin ruido, sin dramatismo, solo lágrimas silenciosas, deslizándose desde el borde de sus ojos, cayendo sobre el papel que sostenía en las manos. Ella sonrió. Una sonrisa mezclada con lágrimas. Por fin, se le quebró la voz. Por fin. No terminó la frase, pero Alex entendió. Se acercó, y en ese instante la señora Min lo abrazó con fuerza. No era un abrazo fuerte,
pero sí lo bastante para que él sintiera todo lo que ella llevaba dentro. La alegría, el alivio y también la gratitud. Nuestra familia por fin está completa, dijo entre sollozos suaves. Alex cerró los ojos. Por primera vez, se permitió relajarse. Ya no estaba tenso, ya no estaba cargando preocupaciones. Simplemente se quedó ahí, en los brazos de su madre. Un momento muy raro. Luego habló de nuevo. Suave. Pero claro, el médico dijo que es un niño. La señora Min se quedó inmóvil. Lo soltó y lo miró directamente. ¿Un niño? Alex asintió. Esta vez, ella no pudo contenerse. Las lágrimas cayeron con más fuerza. Pero su sonrisa también era más evidente. Apretó el papel con fuerza. El pequeño sonrió levemente. No sé a quién se parecerá. Miró a Alex y luego otra vez hacia la casa. Su mirada se suavizó, como si pudiera ver un futuro muy lejano y a la vez muy cercano. Un niño, un hogar lleno, más risas, comidas con más gente, una vida que alguna vez temió no llegar a tener. Henry en sus brazos se movió de repente. El pequeño levantó su manita y tocó su rostro. Va, no lo dijo claramente, solo un sonido torpe. La señora Min soltó una risa, aún con lágrimas, pero con el corazón ya cálido. Levantó un poco a Henry. «Vas a ser hermano mayor», dijo con ternura. Alex observó esa escena. Su mirada se suavizó, pero luego se ensombreció por un instante. Muy rápido, pero imposible de ocultar. El ambiente se calmó. Ya no había risas que estallaran como cuando se dio la noticia. La alegría seguía ahí, pero ahora ya no era ligera. Tenía peso. Un peso, como si algo muy grande se hubiera posado sobre los hombros de todos. La señora Min se quedó quieta. Sus ojos ya no estaban húmedos por la felicidad, sino por una preocupación silenciosa que comenzaba a colarse en cada uno de sus pensamientos. Miró a Alex, más tiempo de lo normal, más profundamente de lo normal. Entonces, ¿cómo está la salud de Tuna? La pregunta cayó, muy suave, pero como una gota cayendo en un lago en calma, se expandió y lo tocó todo. Alex no respondió, no porque no lo supiera, sino porque lo sabía demasiado bien. Lo que dijo el médico no era algo que se pudiera repetir con ligereza. La imagen de la consulta volvió a su mente. La luz blanca, el olor a desinfectante, el rostro serio del médico. No solo está agotada, su cuerpo está muy débil. Las primeras etapas del embarazo son extremadamente sensibles. La inestabilidad emocional afectará directamente al bebé. Tienes que tener cuidado. Paso a paso, una pequeña presión puede convertirse en un gran problema. Cada frase, cada palabra, seguía resonando en su cabeza. Alex apretó ligeramente la mano. Los nudillos se le pusieron blancos. Respiró hondo. Y entonces dijo, «Ella aún no está completamente bien». Su voz era baja, no fuerte, pero pesada. Tan pesada que nadie podía tomársela a la ligera. La señora Min no preguntó más. Solo asintió suavemente, como si ya hubiera estado preparada para esa respuesta. Pero estar preparada no significa poder mantenerse tranquila. Su mirada se apagó un poco. Entonces, hay que tener aún más cuidado. Se hizo un silencio largo. Nadie dijo nada. Solo el viento, pasando por el patio, deslizándose entre la cerca, trayendo consigo una ligera sensación de frío. Los dos estaban de pie uno al lado del otro, mirando hacia la casa, donde la puerta estaba entreabierta, de donde salía una luz amarilla, cálida, pero frágil, como si bastara una ráfaga de viento un poco más fuerte para apagarla. «No dejaré que vuelva a soportar más presión», dijo Alex, esta vez sin dudar, sin vacilar, solo determinación. Una determinación clara, firme, como si se lo estuviera diciendo a sí mismo, más que a su madre.
La señora Min giró la cabeza y lo miró. Esos ojos envejecidos habían visto demasiado, lo suficiente para entender cuando un hombre realmente cambia. Asintió, despacio, pero con firmeza. Pero no se lo digas todavía. Alex se quedó inmóvil. Déjala estar tranquila primero. Esa niña ya piensa demasiado. Una buena noticia, si viene acompañada de preocupación, deja de ser una buena noticia. Una pausa, breve, pero suficiente para que Alex entendiera. Espera a que esté más estable, y entonces se lo dices. Alex bajó la mirada, pensando. Rápido, profundo. Sabía que ocultarlo no era lo correcto, pero decirlo ahora podría hacer que todo se derrumbara. Al final, asintió, suave, pero decidido. ¿Sí? Henry bajó torpemente de los brazos de la señora Min. Sus pequeñas piernas temblaban. Aún no eran firmes, pero aún así, intentaba caminar, paso a paso, lento, inseguro, pero lleno de esfuerzo. Alex se agachó, sostuvo a su hijo. El pequeño soltó una risa pura, sin cargas, sin miedo, sin preocupaciones. Alex lo miró. Su mirada se suavizó. Por un instante, todo pareció calmarse, como si el mundo se redujera a lo más simple, a lo más puro. Le acarició suavemente la cabeza. Sus dedos rozaron el cabello suave. Una calidez se extendió en su interior. Pero, cuando levantó la mirada y miró hacia la puerta, sus ojos cambiaron más profundos, más oscuros, más lejanos, como si estuviera viendo algo más adelante, sin forma clara, pero seguro, no tranquilo. Solo espero, dijo muy bajo, como si hablara con el viento, que esta vez hizo una pausa. Pueda protegerlo todo. El viento sopló un poco más fuerte. La puerta de madera crujió suavemente. ¡Creak! Un sonido leve, pero claro en el silencio. La señora Min giró ligeramente la cabeza. Miró hacia la entrada. Una sensación pasó por ella, muy rápida, pero suficiente para hacerla fruncir el ceño. «Hijo, ¿cerraste la puerta?» Alex no respondió de inmediato. Miró hacia afuera. La oscuridad cubría el camino de tierra. No había nadie, ni un solo sonido. Pero, sin saber por qué, seguía sintiendo como si alguien hubiera estado allí, mirando, observando. En silencio, dio un paso hacia adelante. Su mirada recorrió rápido los alrededores. Nada, solo el viento y la oscuridad. Se volvió. No hay nada, pero su voz no era del todo segura. Dentro de la casa, Tuna se movió ligeramente. Su respiración era suave, pero no profunda. Un sueño incompleto, como si su cuerpo descansara, pero su mente no. Su mano reposaba sobre el vientre, muy levemente, un reflejo natural, que ni siquiera ella notaba. Sus párpados temblaron un poco, como si estuviera soñando, un sueño confuso, pero con una sensación de inquietud. En el patio, Alex seguía de pie allí, en silencio, mirando hacia la puerta, donde su esposa dormía, donde su hijo aún no nacido existía, frágil, vulnerable y dependiendo completamente de él. Su mano se cerró, esta vez con más fuerza, no por miedo, sino porque había entendido. Desde este momento, nada volvería a ser simple. No solo se trataba de amar, no solo de cuidar, sino de proteger, de enfrentar lo que aún no ha pasado, de hacer frente a lo desconocido y de aferrarse a lo más importante, cueste lo que cueste. El viento volvió a soplar, la puerta volvió a crujir. Esta vez, más largo, como una advertencia, muy suave, muy lejana, pero suficiente para iniciar una corriente silenciosa. Y en algún lugar allá afuera, en la oscuridad, una mirada se retiró en silencio. Nadie la vio, nadie lo supo.
solo una cosa: había comenzado. Desde este momento, sus vidas ya no seguirían el mismo camino.